pasada meditamos en tres cosas. Una fe cegada por la religión. Una cosa muy terrible. Esto de equivocarnos, pensar que estamos sirviendo a Dios y ser encontrados falsos testigos, falsos adoradores. Mis amigos y mis hermanos, deben de tener esto claro. Es la religión, sigue siendo la religión del hombre, la que ciega la razón y el entendimiento simplemente por esta sencilla razón. Ignoran la palabra y el poder de Dios. Ese es el caso de la mayoría de las congregaciones. Así que debemos estar nosotros que las escrituras son las que nos guían, las que nos llaman. Que es lo que debemos de creer acerca de Jesucristo y el testimonio que Dios el Padre da de su amado Hijo. Cuando la gente dice que cree en Dios, fácilmente podemos preguntarles, ¿y qué es lo que crees de Dios? Y cuando nos digan qué es lo que creen de Dios, veremos que no concuerda con la palabra escrita. Entonces no aceptamos nosotros ninguna revelación extra bíblica. No violamos la lógica ni la razón o el entendimiento para creer. Más bien, es la primera gracia que recibe el pecador. Es decir, que el evangelio es predicado y luego tiene sentido. El entendimiento lo recibe, razona quién es Dios y qué es lo que ha hecho, qué es lo que Él ha hecho. Lo lleva a reconocer y escuchar su palabra y luego le da el don de la fe para poder creerlo. Ve su gran necesidad por un lado y ve la infinita misericordia ofrecida por Dios en Cristo, el Hijo amado de Dios. Meditamos también en la falta de fe de los padres del ciego. Este hombre ciego de nacimiento recibe la vista, pero los tres no o se niegan a confesar a Cristo, lo niegan por temor de los hombres. Todos están terribles, hermanos. Negar a Cristo por temor de los hombres. O no confesarlo por temor a perder la reputación o lo que piensen ellos de nosotros. Es decir, que la misma luz que ilumina a unos hunde en la oscuridad al resto. La mayoría caminan en la oscuridad, no quieren venir a la luz. Así fue desde el principio con el primer pecado de nuestros padres. En Génesis 3:8 dice que Adán oyó la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Esa es la historia de la humanidad, del hombre perdido, y así seguirá siendo hasta el fin del mundo. La misma luz que ilumina a unos, ciega o encandila a otros. Aquellos que se encandilan tratan de taparse y de esconderse. Y la oscuridad que tenían antes se duplica. Se hunden más en la oscuridad. Juan 3:19 nos dice claramente que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Terminamos la semana pasada meditando en la fe verdadera. La fe de este hombre ciego que fue plantada por Cristo y empieza a dar sus frutos y vemos cómo va creciendo. De una declaración de reconocer que Cristo es Dios, es profeta, mínimo lo que él entiende, a una declaración abierta, a una adoración sencilla pero profunda. El proceso de la fe que comienza con una semillita de mostaza a luego convertirse en un árbol gigante donde las aves del cielo se unieron. El proceso de la fe que comienza con la gracia de Dios a un pecador sin merecer la gracia. Y es gracia por lo que llamamos nosotros la gracia irresistible.
Porque el objeto al que es llamado a adorar es el Señor Jesús, la luz del mundo, el enviado del Padre, nuestro segundo ángel, nuestro Redentor, nuestro amado Salvador, el Hijo de Dios, perfecto, inocente, justo y compasivo. Es imposible entonces que aquel que ha recibido la luz y la gracia, al ver a Cristo, no puede hacer nada más que amarlo. Aquellos que son traídos a la luz, que no son cegados por la gloriosa luz del Evangelio, son llevados a un nivel más alto y más alto y más profundo. Recordemos otra vez entonces, el milagro o la señal fueron reales. Es decir, había un ciego de nacimiento, había una necesidad real y el Señor suplió esa necesidad, dándole la vista al ciego. Pero al mismo tiempo, siendo descrita como una señal, nos lleva a la realidad. Es decir, que el mundo entero está bajo oscuridad. Todos nacimos siendo ciegos a la gloria del Evangelio. Y el Señor en su misericordia nos ha traído a la luz y nos ha mostrado allí. El ciego ahora va a recibir la explicación de la señal o el milagro. Dividimos entonces el capítulo 9 en tres secciones. La acción, el milagro y la acción. Luego vimos el milagro y la reacción. Si los fariseos se pusieron con los pelos parados porque fue en el día de reposo. Y el Señor escogió el día de reposo específicamente con un propósito. El uso correcto de la ley. Ellos han violado más bien la ley. Ahora el Señor Jesucristo viene y la va a poner correctamente como debe ser. La señal, la acción, la señal, la reacción, y ahora veremos la señal y la explicación. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, untó con el lodo los ojos del cielo. Y esta es la reacción. Era día de reposo cuando el Señor había hecho esto. Y algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había discusión o división entre ellos mismos. La señal y la aplicación. Dividamos esta porción de tres formas. Primero tenemos creer en el Hijo de Dios. Creer en Jesús, el Hijo de Dios. Versículos 35 y 36. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Estamos viendo un corazón listo. Muéstrame quién es y yo voy a creer en él. Que el Señor nos conceda este corazón esta mañana. Muéstrame a Cristo y estoy listo para creer en Él, para confiar en Él, para entregarme a Él, rendirme a Él, humillarme a Él sobre Él. Muéstrame a Cristo solamente revelado en ese espíritu, para que yo crea en Él. La segunda parte, esta fe que comenzó con una semillita, ahora es llevada a una fe más grande, es decir, a adorar al Hijo de Dios. Adorar a Jesús, el Hijo de Dios. De creer a adorar. Son las multitudes. Todas las multitudes dicen que creen. Tienen una fe igual que la de los demonios. Creen y saben, pero no pueden adorar. La fe verdadera va del conocimiento a la adoración. Versículos 37 y 38. Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y le dijo, creo, Señor, y le adoró. La tercera parte, vemos el juicio de Jesús, el Hijo de Dios. Es decir, que esta luz que recibió el cielo, a unos los cegó y los hundió más en las tinieblas, pero a otros los trajo a la luz. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que ven, para los que no ven, vean.
y los que ven sean cegados. Es una paradoja. ¿Cómo es esto que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Y esta es la aplicación. El Señor Jesús le responde, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora porque dice, vemos, su pecado permanece. Eso es irónico. Jesús está diciendo, ustedes piensan que ven, están muy confiados en su religión, pero realmente están ciegos. No pueden ver la luz. Creer en Jesús, el Hijo de Dios, adorar a Jesús, el Hijo de Dios, y el juicio de Jesús, el Hijo de Dios. Para esto quiero que veamos gloriosa el proceso de la fe de este hombre ciego de nacimiento. En Juan 9, 10 al 12 le preguntan los fariseos y le dicen, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, le untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él oyó la voz, mas no vio la apariencia de Jesús. Estaba ciego todavía. Es que si ahora no lo podrá reconocer. Él no sabía, porque escuchó su voz en el sitio muy hermoso. Es decir, que somos guiados por la palabra, Señor. Somos guiados por la palabra, no por la vista. Debemos de entender que necesitamos escuchar su voz. Estamos ser guiados por su palabra. No necesitamos ver, porque ya Cristo no está. Necesitamos seguir siendo guiados por su palabra. El 9:17, veamos esta fe allí pequeñita. Escuché su voz y me dijo, y hice lo que me dijo. Yo pensé por algún momento, si yo fuese ciego, yo le había preguntado, hemos tratado toda clase de clientes, doctores, y ninguno ha dado resultado. ¿Por qué tú piensas que con el lodo que hiciste allí, ahora sí voy a ver? El Señor no cuestionó, pero obedeció. Ahí vemos el fruto de la fe verdadera. Obedece la voz del Señor. 9:17 volvieron a preguntarle, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo, que es profeta. Esto sé. No creo que el ciego estuviera pensando que Cristo era el profeta prometido por Moisés, pero mínimo el ciego sabía que Cristo era enviado por Dios. Vemos la fe o el proceso de la fe. Recuerden ustedes que yo he insistido por varios sermones que usted tiene la responsabilidad de contestar la pregunta, ¿quién es Jesús? O la responde ahora o la va a responder en la eternidad. Pero ninguno de ustedes se va a escapar de responder esta pregunta y de reconocer quién es Jesús. ¿Qué entendía entonces este ciego al decir Cristo es profeta? Quizás no entendía mucho lo que estaba diciendo, pero mínimo está diciendo que Él es el enviado de Dios. La semilla, escuchar a Cristo, obedecer su palabra y confesar a Cristo. Esto convierte la revelación de Jesús en la confesión de Jesús, y luego vamos a ir a la adoración de Jesús, y luego vamos a ir a ser objeto de la persecución de los enemigos de Cristo. Él los confiesa delante de los enemigos de Cristo en Juan 9:25. Él le respondió a la acusación de los fariseos de que Cristo es pecador. Él dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. ¿Qué sabes tú de Cristo? Quizá no entiendas todos los términos teológicos profundos y los misterios y las grandes doctrinas de la Biblia, pero la fe pequeñita comienza respondiendo a la pregunta, ¿quién es Jesús?
Puede que no sepas mucho, pero puedes decir con claridad, antes yo caminaba ciego, antes yo vivía en la oscuridad, antes no me importaba escuchar nada acerca de Jesús, pero ahora sé quién es. Él es el Hijo de Dios, el único Salvador, el único que puede rescatarme del juicio eterno. Vemos entonces el don de la fe que Dios le da al hombre ciego, ahora convirtiéndose en una fe que pierde el temor de los hombres. No niega, sino confiesa quién es Cristo. Y no le importa porque la amenaza está allí. Al que confiese que Jesús es enviado de Dios, lo van a excomulgar. Es decir, van a poner sobre él la maldición de ser separado de su pueblo y de la comunión de la iglesia. Le volvió a preguntar otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió, ya se los dije y no quieren oír. ¿Por qué no quieren oír otra vez? Y luego va la confrontación. ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? ¿Ves cómo la fe va creciendo? Perdió el temor de sus perseguidores. Ya no le va a importar. ¿Quieren escuchar otra vez? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Y Juan 9, de 29 al 24, nos lleva y nos dice que los fariseos respondieron, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues es un maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. No han podido llegar a la conclusión, ustedes que se ufaron de conocer las escrituras, todavía no pueden llegar a la conclusión de quién es y de dónde viene. Pero a mí me abrió los ojos. Es decir, otra vez, ¿quién es Jesús? ¿De dónde vino Jesús? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuál es su naturaleza? Dice el ciego, o el que había sido ciego, dice, sabemos que Dios no oye los pecados. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Tres cosas, mis hermanos. Aquellos que se ufaron de conocer no pudieron reconocer a Cristo. Y luego se ponen encima de la palabra de Dios. Es decir, que una persona que habla la escritura no es capaz o no debería ser capaz de refutar las doctrinas de la religión establecida, de las religiones que nos rodean, como que si fueran incuestionables. De hecho, mis hermanos, yo he usado esta pregunta o este argumento para mostrarles a las personas, pues que les explico el evangelio en la calle, que cuestionen su religión y piensen, si ellos desean tu bien, pero si tú cuestionas y tú le dices al líder o al oficial o al ministro o al mal llamado apóstol o reverendo que lo que está diciendo no concuerda con la palabra de Dios, ellos se convierten en tu peor enemigo. En cuanto cuestiones su autoridad por debajo de la palabra, te van a decir, ¿y tú quién eres? Para cuestionar. Todo lo que necesitas hacer es abrir la escritura, ver si concuerda lo que tú crees con lo que la palabra dice. Y cuestiónate a ti primero. Y si tu iglesia no concuerda la predicación o lo que estás escuchando y no concuerda con la palabra de Dios, y si los cuestionas, ten seguro, ellos mismos se convertirán en tus propios enemigos. Sí que les expulsaron, pero él ahora está dispuesto. Es decir, aquella fe que comenzó con una pequeñita luz, ahora está sufriendo las consecuencias de confesar a Cristo abiertamente. No es nada de extrañarnos. El enemigo no trabaja necesariamente afuera de la iglesia.
el ataque más grande, el mayor ataque o el ataque que más daño hace es aquel que viene de adentro de la iglesia. No debemos sorprendernos. El Señor nos explicó, el Señor nos advirtió que así debería de ser. Entonces, el apóstol nos está diciendo, no se extrañen como si es una cosa rara. Hechos 20, 30, 31, Pablo advierte a la iglesia de Éfeso, me voy a ir, me voy a ir. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y luego hace esta aclaración. Por tanto, velad, velad. Ellos tienen celos, pero quieren que tú los sigas a ellos. Ellos siempre quieren ser el centro de la atención. Nunca llaman a la adoración a Cristo, pero siempre hacen alarde de su conocimiento. La fe que tuvo como fruto la confesión de Jesús frente a sus enemigos tiene como resultado la expulsión de la sinagoga. Ese comentario, y le expulsaron. Es decir, aquello que los padres tenían miedo, ahora le ocurrió a su hijo. Ese hijo no solamente pierde a su padre y a su madre, sino también la comunión con el resto de la comunidad. Es expulsado, es marcado como maldito. Pero Salmo 27:10 dice, aunque padre y madre me dejare, con todo el Señor me recogerá. Y para decirlo así, aunque padre y madre me dejare y la iglesia que se aparta de la verdad me condene, con todo el Señor será mi ayudador. Esta separación entre los hijos de Dios y los hijos del diablo es necesaria. Ellos rechazan la luz. Los hijos de Dios caminan en la luz. La luz que recibió el ciego fue suficiente y sigue siendo suficiente todavía. Él recibe el favor de Dios, pero aún le falta abiertamente conocer a Cristo. Ese es el caso de la inmensa mayoría. Confiesan que creen, pero nunca llegan a Cristo. Veamos el versículo 35, 36 otra vez. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dos palabras o dos puntos hermosísimos acá. Jesús oyó de la firmeza de este hombre al testificar frente a los fariseos y luego la excomunión. Es decir, lo expulsaron del sinagoga. Ahora, Cristo lo va a llevar a una fe real, profunda y verdadera. Más alto, lo busca. La segunda verdad. Primero, la persecución. Luego, esta verdad. ¿Quién busca a quién? Es Jesús el que busca al cielo. Mira, si esto no te lleva a la adoración, yo no sé qué lo va a hacer. Sabes que tú no estás aquí porque tú estás buscando a Dios. ¿Sabes qué? Él puso todas las circunstancias favorables para que tú estuvieras aquí, porque Él es el que te está buscando. Él es el que te está amando. Y esto nos hace humillarnos. ¿Es cierto, Señor? Es cierto, Señor, que yo no te estoy buscando, que tú me estás buscando y que tú me estás llamando. Ahora el ciego no solamente va a poder escuchar su voz, sino también va a poder creer en el Hijo de Dios. ¿Qué importa que lo hayan expulsado de la sinagoga? Cristo lo busca. ¿Qué importa si el mundo lo rechaza cuando Cristo lo recibe? ¿De qué serviría tener al mundo a nuestros pies y a Cristo por enemigo? Por otro lado, qué glorioso tener al mundo por enemigo, pero ser recibido y aceptado por Cristo. Si le hubieran dado permiso, si hubieran permitido permanecer en la sinagoga, estaría en peligro de alejarse de Cristo, de hundirse en más oscuridad y la destrucción de estos hombres malvados. Así que Cristo diseña todo esto. No es casualidad.
El Señor sabe. Va a poner una chispa de fe. Esa fe va a crecer y como resultado, como fruto, va a dar la persecución de los hombres. Pero el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Esto es bueno, mis hermanos. Esto es bueno. Ahora está separado de los enemigos de Cristo. Cristo se encuentra con él. Ya no está en el templo. Ahora es cuando está listo para ver a Cristo o para creer en Cristo. Estás viendo que primero hay que quitar todos los prejuicios, todas las presuposiciones de nuestra religión pasada, de nuestra religión vieja, de nuestros propios pensamientos. Tenemos que ser quebrantados, desarmados completamente de nuestro orgullo, de pensar que nosotros sí sabemos. Tenemos que llegar o ser llevados al punto de la desesperación total. No hay esperanzas. Todo lo que yo tenía pensado y planeado, nada resultó. Fui despojado completamente de aquel orgullo que me decía, sonríe, tú puedes, tú vales mucho. No, fuimos llevados al punto donde dijimos, estoy completamente rendido. No me queda nada. Allí es el momento apenas, el momento correcto para que puedas ver y creer en Cristo. Cristo no busca, se encuentra con él cuando ya no está en el templo, cuando ya está expulsado, cuando está arrancado de la religión de sus padres. Así que no hay nada mejor para nosotros que estar a una distancia, la mayor distancia posible de los enemigos del Evangelio, para que Cristo se acerque a nosotros. Lejos de los prejuicios y presuposiciones, cerca, lejos, arrancados de nuestra propia cultura, para poder responder, ¿quién es el Señor? Muéstrenlo para que yo crea en Él. Nos muestra que el ciego ahora está dispuesto, está listo para escuchar y para recibir. La forma en que podemos parafrasear es decir, todo lo que necesito saber es esto. Dime quién es Cristo y yo estoy listo para creer en Él. Estoy listo para rechazar todo lo que he pensado, todo lo que estoy esperando. Lo haré si tan solo me muestras a Cristo. Se había reconocido que Cristo era enviado de Dios, el profeta. Ahora lo que vemos ahora es un corazón dispuesto a entregarse al mismo, que por la fe hemos sido llamados al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Es el evangelio que predicamos, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo. La verdadera fe es la que es traída a la luz y sabe y conoce que Jesucristo es aquel que Dios escogió. La verdadera fe es la que conoce que Jesús, siendo el Cordero de Dios, provee o se provee a sí mismo como sacrificio por la expiación o el perdón de nuestros pecados. La verdadera fe es la que entiende que a través del sacrificio del Hijo de Dios, por el hombre que es culpable, que está enemistado contra Dios, ahora es reconciliado, es puesto en el favor de Dios y no la enemistad de Dios. La verdadera fe es la que sabe que es imposible ocultar o negar que Cristo es el que Dios envió, que va a la tumba, que se levanta de la tumba con poder, que vence la muerte, que el pago de la deuda de los que creen fue aceptado. Cuando se levanta de la tumba, es decir, el sacrificio de la cruz fue recibido por el Padre como un pago total y único. Las exigencias de la ley fueron satisfechas en la vida, el nacimiento, la vida de obediencia, la muerte de Cristo. El Espíritu Santo renueva la mente a través de la palabra, da vida, y los que son traídos a la fe ahora son llevados a la adoración. No hay duda, mis hermanos, que pueda atormentar la conciencia de aquel que ha puesto su fe en Cristo. ¿Eres culpable? Sé
que eres culpable. No hay hombre que viva y peque. Yo lo sé. Pero cuando ves a Cristo, no debes dudar ni por un momento que su pago fue total, único y perfecto. Por otro lado, la marca de la verdadera fe es aquella que busca con ansiedad, con urgencia, separarse del pecado para agradar a aquel que lo ha rescatado. Todo esto provoca, todo este conocimiento provoca al hombre a ir a adorar a Cristo. ¿Qué es fe? ¿Qué es tener fe en Jesús? Es conocer quién es Él. ¿Qué es tener fe en Jesús? Es obedecer lo que Él dice. ¿Qué es tener fe en Jesús? Es dar testimonio de que Él es el que envió el Padre. ¿Qué es tener fe en Jesús? Es obedecerlo. Y por último, ¿qué es tener fe en Jesús? Es amarlo. Pero adorar, mis hermanos, no debemos de pensar solamente en alguna posición del cuerpo. Es decir, en la oración que ofreció el ciego posiblemente fue que se inclinó a adorar. Pero la adoración nuestra implica mucho más que eso. Es decir, la obediencia. Podrás hacer mímicas, es decir, posiciones, podrás literalmente arrodillarte y confesar tu pecado, pero eso no ayuda mucho si la naturaleza del corazón sigue siendo una naturaleza rebelde. La adoración, primero que nada, implica obediencia. Cábelo allí, en su corazón. La adoración verdadera no es simplemente alguna posición física del cuerpo. La adoración verdadera implica la obediencia a la palabra del Señor. Leen ustedes nosotros. Pensar que la adoración tiene solo que ver con algunas posturas del cuerpo o algunos rituales inventados por el hombre. Que nunca pensemos que adorar a Dios tiene que ver solamente con alguna emoción carnal. Dijo aquel falso maestro: oh, te amo en Cristo. Sí, yo sé lo que usted está diciendo, pero lo que usted me dijo es falso. ¿Me puede mostrar con la Biblia dónde dice que usted puede hacer milagros? Oh, te amo en Cristo, sí. Sí, yo sé. Le agradezco que me ame, pero prefiero que me hable de doctrina. ¿Se entendió? El amor a Cristo no es un sentimiento de enamoramiento, de sentir que lo amas. Oh, siente la presencia. No, mis hermanos. Tiene mucho más que ver con la decisión o con la diligencia de decir: Señor, habla, tu siervo escucha. Dime, guíame, para que yo pueda caminar en obediencia. Eso es adoración. Vemos entonces que podemos descifrar o explicar la palabra adoración con una sola palabra o un sinónimo. ¿Cuál es? Obediencia a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué habló Jesús con el cielo? Bueno, no nos dice, el evangelista más nos da un resumen. Pero sabemos que de ahí en adelante este ciego se convirtió en uno de los discípulos. Lo siguió, lo confesó y sufrió las consecuencias de confesar a Cristo. No hay dudas, no hay dudas. Cristo lo buscó con la intención que el ciego lo conociera. Esto nos hace adorar. Él nos buscó para que yo lo conociera. Él tiene que decirme quién es Él. Y lo ha hecho, mis hermanos. El Señor ha hablado. El Señor nos ha hablado. Hemos visto a Cristo, no con nuestros ojos carnales, pero con nuestros ojos espirituales. Y hemos visto su gloria reflejada en la palabra y en el glorioso evangelio de Cristo. Ahora, cuando nos buscó, lo primero a lo que tuvimos que enfrentarnos es al juicio de nuestra propia vida. En otras palabras, no hay gracia separada de juicio. No hay salvación
separada. Entonces, siempre en la Biblia, en toda la historia bíblica, la salvación va unida al juicio de Dios. Ve usted el diluvio. Noé y su familia se salvó. Bueno, ¿qué pasó con el resto? Un juicio. Fueron destruidos. Vea usted el rescate de Israel de Egipto. ¿Qué significó para los egipcios? Salvación. Total destrucción. Salvación. Destrucción. Ve usted Realita salvación. la cruz de Cristo. ¿Qué es la cruz de Cristo? Sino la salvación de unos y la condenación del resto. Vea su propia vida. Para venir a Cristo, tuvo primero que ser completamente quebrantado, expuesto a lo horrible de su pecado, para que entonces pudiera entender que Cristo es realmente el Salvador del mundo. Por último, veamos entonces el juicio. Pero vimos creer en el Hijo de Dios, vimos la adoración del Hijo de Dios. Ahora veamos el juicio del Hijo de Dios. ¿De qué juicio está hablando aquí en los versículos 39 al 41? Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Pero este no es el juicio final. Pues el propósito de ser iluminados es ser traídos al conocimiento correcto del Hijo de Dios. Este juicio, como dije antes, ocurre cada vez que alguien es traído a la luz. Cada vez que alguien es rescatado y perdonado, primero es traído al juicio. Primero es confrontado con la ley y luego después conoce y entiende el Evangelio. Jesús está explicando al ciego lo que ha sucedido. No solamente es un milagro, que es una señal, y aquí está la explicación de la señal. La luz que recibió el ciego es una señal de que el hombre está en la oscuridad completa. Necesita la luz para poder ver. El debate con esa oscuridad de Dios es la relación entre poder y estar ciego. Pero poder ver a Cristo como el enviado del Padre o ver a Cristo como un hombre pecador en contra de la religión. El juicio que pone en orden las cosas. El juicio que explica o separa y pone las cosas en su lugar. No, los religiosos del tiempo de Cristo no habían exaltado la ley de Dios, más bien la habían pisoteado, haciéndole y aplicándola con la mente y lógica humanas. En otras palabras, los judíos vieron la ley de Dios como una escalera para subir a Dios, no como un espejo que reflejara su posición delante de Dios. La ley no es una escalera para ir a Dios, porque si fuera así tendríamos que decir, si haces tal cosas, te saldrás. Pero ¿qué dice la Escritura? Si crees en el Señor Jesús, tendrás perdón y vida eterna. Él vino, dice el versículo 39, para juicio he venido al mundo, para que los que no ven, vean. La primera proposición, la primera instrucción es, el juicio que viene a traer es para que los ciegos puedan ver. Y esto concuerda con el profeta Isaías. Él es enviado, Él es la luz, para que los ciegos puedan ver. Pero ¿qué pueden ver estos ciegos? Para que puedan ver su pecado y puedan ver Cristo. Él vino a salvar, no a condenar. Juan 3:17. Pero recuerden que si vino a salvar a unos, implica que el resto son condenados. Fíjense poquito. Si vino a salvar a estos, entonces, ¿qué pasa con los que no son salvos? Son condenados. Vino a salvar, no a condenar. Pero en la salvación de unos implica la condenación del resto. Y esa es la paradoja de la relación.
Para poder recibir la gracia de Dios, primero debe humillarnos la ley de Dios. Para poder recibir la verdadera gracia de Dios, primero la ley descubre el pecado, no lo encubre, lo trae a la luz. La segunda parte nos explica esto con claridad. Para juicio venido, es decir, para quebrantar el orgullo que ciega al hombre, para poner en orden las cosas y los efectos de la ley, para que los que no ven, vean. Pero el juicio es para el resto, dice, los que ven sean cegados. ¿Quiénes son estos que no ven? Bueno, la escritura nos dice que todo el mundo nace ciego a las cosas. Nadie nace creyendo. Nadie nace siendo hijo de Dios. Todos nacimos siendo hijos de Adán. ¿Cómo sé yo que son hijos de Adán? Porque pecan. ¿Cómo sé que yo soy hijo de Adán? Porque peco. Esa es nuestra naturaleza. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos un segundo Adán que nos represente delante de Dios. Ahora, esta paradoja va explicada más o menos así. Marcos 4, del 11 al 3. Escuchen con atención. Y les dijo, en cuanto a la parábola del sembrador, es decir, se tiró la semilla, pero hay semilla que cayó en el suelo que no da fruto, que nació en las piedras, otra que nació en las hierbas. Tiene varias aplicaciones para que da fruto. Y le dijo, ellos le dijeron, ¿por qué hablas así? ¿Por qué no hablas abiertamente? Explícanos qué significa esto. Y él les dijo, a ustedes les es permitido saber el misterio del reino de Dios. ¿Qué es este misterio? Que los que están ciegos ahora en Cristo pueden ver. Y aquellos que se enfadan y están orgullosos y tienen sus propias ideas y tienen todo arreglado, pueden explicar todos los conflictos de la vida. Tienen la solución para todos los problemas de su propia vida. Lo tienen todo figurado. Es que presumen, son orgullosos, tienen opiniones muy fuertes de sí mismos, sabios de opinión. Realmente está completamente ciego. A ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas a los que están afuera, por medio de parábolas, todas las cosas. Y dice así, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Les digo, no saben esta parábola, no entienden lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo podrán entender el resto o todas las demás parábolas? Sencillo, una última pregunta. Si todo el mundo nace ciego a las cosas espirituales, ¿quiénes son los que ven y son cegados? ¿No ves? Si hay algo que el hombre no quiere dejar, es su última. ¿Cómo se dice? Sería es como la última esperanza, aferrado a que él tiene la explicación de todas las cosas. No quiere ser despojado, porque ya entendió que es pecador, pero le queda una última esperanza de que él sí conoce cómo llegar al cielo, cómo ser perdonado. Él tiene la solución. Esto, mis hermanos, abunda, abunda. Los he visto con mis propios ojos. Siempre les hablo de Santos, un jovencito en las calles de Fort Pierce que viene semidesnudo, drogado, me ve con la Biblia en la mano y llorando me dice, mi mamá tiene razón de no creerme. Y ve qué clase de basura soy. Y le presento el Evangelio y los santos. Ven a Cristo, estás completamente derrotado. No puedes ver tu vida. Y Santos se aferra y dice, no, pastor, dígame qué tengo que hacer. Santos, ¿qué no ves que no has podido hacer nada más que destruir tu vida? Ven a Cristo, humíllate, clama a Él.
No, pastor, dígame qué tengo que hacer. Y me esfuerzo en presentar el Evangelio de diferentes maneras. Y Santos se va con la única pedacito de esperanza que tiene de guardar su propia dignidad. No me digas que me humille delante de Cristo. Dime cómo me levanto de aquí yo mismo. Puedes ver, si no llegas al final, donde pierdes toda esperanza, no vas a poder encontrar a Cristo porque te arruinarán. La falsa presuposición de que todavía te queda algo de dignidad. El Señor verá ese puntito de dignidad y luego tú mismo, recibiendo instrucciones, te levantarás para encontrar la vida eterna. Esperan sus propias opiniones como si de ellos tendrían su propia vida. Qué cosa tan terrible que los que no creen piensan que su vista es preciosa, poderosa, se contentan a sí mismos con su propia sabiduría y les parece indigno escuchar la palabra de Dios, llamando al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Estos, cuando se les ha predicado el Evangelio, inmediatamente son cegados y son alejados, se alejan de sí mismos porque la locura de su pecado, que antes estaba oculta en la oscuridad, ahora es expuesta y es descubierta. Acción es retirarse. Jesús le dice, porque dicen, vemos, por eso su pecado permanece. ¿Crees que tú eres el Hijo de Dios? ¿Lo has visto? ¿Has escuchado su voz? Hoy te fue presentado una vez más. Hoy otra vez escuchamos su voz y hoy otra vez se nos llama a venir a Cristo. Vendrás a Él, lo adorarás. Que el Señor nos conceda que tus ojos sean abiertos, tu corazón conquistado por el amor de Dios. Y todos nosotros como uno adoremos a Cristo Jesús, el enviado del Padre, el Hijo de Dios, revelado en las Escrituras. Vamos a ver. Glorioso Padre, glorioso Señor, qué verdades tan grandes, tan profundas. Nos sentimos incapaces de ir a las profundidades de los misterios del reino. Es decir, la grandeza de que tú has enviado a tu Hijo, que Él ha ido a la cruz para rescatar a los que creen. Para estas cosas necesitamos de tu asistencia, que tu Espíritu Santo, Señor, ahora lleve las palabras de nuestros oídos, de los pensamientos al corazón, y esto de frutos en vidas transformadas, para que tú seas glorificado. Gracias, gracias, Señor, otra vez por esta palabra en el nombre de tu amado.